Seguramente uno de los temas que más te preocupan, que más te duele cuando vas a un supermercado, una verdulería, una carnicería, es el costo de los alimentos. ¿Cuánto están subiendo los alimentos y cómo eso golpea tu poder adquisitivo? Bueno, el gobierno sabe que esa es una preocupación y por eso lanzó este proyecto, que todavía no se concretó ni se sabe efectivamente cómo va a ser, que es la Empresa Nacional de Alimentos. El gobierno dice, por un lado, que la inflación es multicausal, es decir, que hay muchas causas de la inflación, pero por el otro, la principal política pública que tiene, si no la única, es cuestionar a los formadores de precios. Desde el Ministerio de Desarrollo Social salieron a decir que hay 10 empresas alimenticias que son formadoras de precios, que son los responsables de la inflación. Para hablar de esto estamos con Miguel Ángel Calvete, él es presidente de INDECOM, el Instituto de Estudio de Consumo Masivo, y vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Qué te parece este proyecto del gobierno de crear una empresa nacional de alimentos para tener precios de referencia en verduras, en productos estacionales, frutas? Bueno, a ver, todo lo que es productos estacionales, frutas, verduras, hortalizas y demás, de hecho está el mercado central, que es el principal referenciador. Sí. Generar una nueva estructura, una empresa nacional de alimentos, que lo más probable es que sea ineficiente, que sea costosa, que de hecho hay que ver qué va a producir, cómo lo va a producir, quiénes van a producirlos. Yo creo que independientemente que hay un nivel de concentración grande, es decir, en Argentina el 50% de lo que consumimos lo producen no 10, sino 36 empresas, y el otro 50% más de 10.000 pymes. Creo que el gobierno debería apuntar a facilitarle a esas pymes que generen mayor cantidad de oferta y mayor cantidad de competencia. La principal herramienta contra la inflación es generar competencia. Hoy, si vamos a una góndola en Uruguay o en Chile, vemos 10 marcas de harina que pertenecen a 8 compañías distintas. Acá encontramos 10 marcas que pertenecen a 3 compañías, siendo Argentina un país que tiene integrada toda la cadena de valor. Para dar un ejemplo, desde el trigo, la espiga de trigo, hasta un paquete de fideos secos para exportar. Mientras que países de la región no lo tienen y pueden manejar la inflación. Es decir, nosotros estamos, este mes la inflación en alimentos superó el 4% y en alimentos básicos casi el 4,5%. ¿Estás hablando de enero o febrero? Estamos hablando del mes de enero, lo que fue en enero y lo que va de febrero. Exacto. Hacer la proyección es más de 54 puntos, entre 54 y 62 puntos, depende de las distintas consultoras. Nosotros desde INDECOM lo que hemos analizado es que desagregando los productos de la canasta básica, la inflación supera el 60%. O sea, generar una empresa nacional de alimentos, me parece que por otra parte lleva un tiempo hacerlo y hay que ver quién lo hace y cuál es el expertise de quienes lo van a hacer. Me parece que es una medida que va a ser como lo que está ocurriendo con precios cuidados, con precios máximos, que no se están respetando, si la inflación no la pueden controlar. Recién decías que cuando vas al supermercado acá en Argentina encontrás menos marcas que en otros países de la región. Sin embargo, este gobierno, Paula Español, la antecesora de Feletti, puso la ley de góndolas, o sea, el gobierno impulsó, se aprobó la ley de góndolas, ella fiscalizó que se cumpliera. ¿No está teniendo efecto esa ley? No, la ley de góndolas es una ley que es muy compleja de aplicar y de supervisarla, de controlarla. Es decir, en el caso de Paula Español, la verdad que no habrá intentado aplicarla, pero es un tema, lo único que se logró son los acuerdos de tiempos de pago y plazos de pago para las empresas pymes. En eso sí que es un paso, sin lugar a dudas, positivo, porque muchas pymes se desfinancian cuando le venden a las grandes cadenas. Pero las empresas pymes hoy en la Argentina son las que tienen mayor carga fiscal y tributaria y mayor riesgo desde el punto de vista previsional, desde el punto de vista laboral, no el costo salarial, porque el costo salarial realmente hoy es bajo y la verdad que deberían ganar mucho más los trabajadores. Pero hay un montón de contingencias donde las pymes no tienen una capacidad de absorción. A ver, contratar gente, por ejemplo. La pyme es el principal dador de trabajo. Prácticamente el 70% del trabajo se origina en empresas pymes. Que esto no implica que haya que denostar a las grandes corporaciones, ¿no? En cualquier país del mundo y en cualquier economía las corporaciones son importantes. Solamente que si nos trasladamos a Estados Unidos o a Brasil
o a algunos países europeos, las pymes forman parte de una cadena de valor de una gran compañía. Y por lo general las grandes compañías suelen tercerizar y tienen beneficios tributarios en tanto y en cuanto su producto terminado esté integrado por muchas pymes. Eso acá no se aplica, lamentablemente. Es algo que creo que el gobierno debería apuntar hacia eso y fortalecer las pymes que hoy están, lamentablemente, y las pymes que hoy están en la industria de alimentación, de bebidas, de limpieza, es decir, lo que es consumo masivo, y no inventar una nueva estructura que va a tener 15.000 empleados públicos y que va a ser ineficiente. Claro, Miguel, y esas diferentes medidas, ley de góndolas, precios cuidados, precios máximos, esta posible empresa de alimentos, ¿inciden en esta lucha contra la inflación, como lo asegura la vocera presidencial, Gabriela Cerruti? A ver, yo creo que es un cúmulo de buenas intenciones, son muchas buenas intenciones, pero están descoordinadas, es decir, no hay una coordinación para ejecutarlo y no hay un acuerdo. Es decir, hoy una persona que quiere importar un bien de capital para producir alimentos o para producir un bien determinado, pañales o bienes de consumo masivo, ¿no? Productos de consumo masivo, tiene un montón de trabas. No hay insumos. Esos insumos implican que no puedan fabricar y no fabricar implica que haya cada vez menos competencia. Y vuelvo a repetir, hay una situación donde precios cuidados es una manifestación de un grupo de empresas donde se ejecuta en un grupo de supermercados. Estos supermercados son menos del 10% de los puntos de venta donde toda la gente compra. Y realmente los sectores más vulnerables, los sectores de menores recursos, los sectores que reciben algún tipo de ayuda social, jubilados, titulares de planes y demás, no compran en las grandes cadenas, sino que compran en los comercios de barrio. Claro. Y los comercios de barrio todavía no se han podido sumar porque se proveen a través de mayoristas y de distribuidores. Entonces, es algo mucho más complejo que un enunciado de decir, bueno, vamos a generar una empresa nacional de alimentos, vamos a poner precios de referencia, donde después aparte no están. Aparte debe ser mucho más difícil hacerlo con productos estacionales. ¿Vos cuántas verdulerías tenés en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, pero ahí pasa también por un tema que esto, la FAO, que es el Organismo de Naciones Unidas para el tema de alimentación, está dando muchas pautas de alimentación, es decir, de qué manera, qué comprar, qué no comprar. Hay muchos organismos internacionales y algunos nacionales sobre el tema de lo que implica el desperdicio de alimentos, el buen uso del alimento, el consumir un determinado producto contra los problemas contracíclicos que hay, porque el tomate, por ejemplo, para darte un ejemplo, ¿no? La lechuga que ahora aumentó muchísimo e incidió en el índice de inflación. Que si fuera solo la lechuga no sería el problema, la gente no deja de comer lechuga, pero tenés un portfolio de alimentos que todos aumentaron. Razón por la cual creo que hay algunas soluciones donde el gobierno hoy no está trabajando sobre eso y debería apuntar más a eso. Una de las cosas en las que estaría trabajando Feletti sería como en un acuerdo con el mercado central para fijar precios de frutas y verduras de cara a la próxima cosecha, que el Estado se anticipe a comprar esa próxima cosecha. ¿Funcionaría esto para fijar esos precios? Sí, bueno, a ver, el mercado central hoy lo está presidiendo una persona que viene de organizaciones sociales, de la Unión Trabajadores de la Tierra, que saben de esto, es decir, que hay gente que se ha dedicado a trabajar esto. No sé si tendrá tal vez el expertise administrativo, pero entiendo que sí. Obviamente que los pequeños y medianos productores necesitan muchísimo apoyo. Si una pyme de alimentación que medianamente tiene una estructura necesita apoyo, imaginémonos una persona que cultiva lechuga en el Cordón de La Plata, por ejemplo, o en Escobar, o en el Gran Buenos Aires, o en Salta, o en cualquier lado. El mercado central es un regulador y realmente lo que se busca es que se achique la brecha entre el productor y el punto de venta. No nos olvidemos que en lo que es verduras, frutas, hortalizas, la brecha que hay entre el productor y el punto de venta es de un 700, un 800%, es decir, lo que vale 1 se vende a 8 y después se vende al público. Claro. Entonces, ahí es donde hay una incidencia de logística, la logística tiene una incidencia muy fuerte en el tema de combustibles y amortizaciones, el tema de paritarias de los choferes, es decir, hay un montón, es más holístico, esto hay que tener una cosmovisión de todo porque
Si vamos solamente al enunciado, no se están logrando acuerdos donde estén todos los sectores representados. Vos sabés, Miguel, que en privado funcionarios del gobierno admiten que las medidas estas de control de precios, de precios de referencia, no alcanzan para contener la inflación. Eso lo dicen en privado, que son necesarias otro tipo de medidas. Pero al mismo tiempo el gobierno tiene serios problemas, o la coalición de gobierno, en reducir el déficit fiscal, porque el año pasado Guzmán lo hizo, lo bajó a la mitad del año pasado y enseguida la vicepresidenta criticó en una carta el ajuste fiscal que estaba haciendo el gobierno. ¿A vos te parece que el problema del gobierno es ese, que no hay una misma mirada sobre la economía dentro de la coalición de gobierno? Y la coalición de gobierno es una coalición, hay demasiadas miradas y demasiados jugadores y cada uno tiene una opinión y lamentablemente eso hace que muchas veces se descoordine la acción de gobierno. Que pasa exactamente lo mismo en la oposición, ¿no? Sí. Yo creo que hay que buscar 10 puntos concretos, entre los cuales está el costo de los alimentos, en un país que, vuelvo a repetir, es un país que tiene integrada toda la cadena de valor, es decir, tenemos la capacidad para generarlos y hoy, más allá de estas grandes compañías y estas grandes corporaciones, que obviamente son empresas y hacen sus negocios, yo creo que está la posibilidad, desde Capima, por ejemplo, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, se están intentando hacer algunos emprendimientos puntuales respecto a determinados tipos de productos, pero el secreto fundamental es generar y apoyar a aquellos que incorporen nuevos actores al mercado y que generen competencia, básicamente generar competencia. Independientemente de los factores multicausales de inflación, cuanto más competencia y más oferta hay, obviamente los precios bajan y obviamente quitar un poco el pie del cuello de las pymes respecto de la carga tributaria. Proporcionalmente tiene prácticamente un 30% más una pyme que una gran compañía. Claro. La oposición salió a criticar esto de la Empresa Nacional de Alimentos comparándolo con Venezuela. Pero Venezuela no es productora de alimentos como Argentina. ¿Te parece desacertada esa crítica? La verdad que son dos cosas distintas. Venezuela, sin importa ni a Venezuela ni a los centroamericanos, ni nada, pero son distintas realidades y distinta historia de industria, ¿no? Esto es como decir, compararnos con, no sé, con Qatar. No producen alimentos, importan alimentos. Claro. Entonces, es distinto. A ver, ahí existieron entes reguladores de precios, como la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Granos, con distintas miradas, tenían sus cosas positivas y sus cosas negativas. En los bienes de capital hay una mirada, pero en los bienes esenciales, sobre todo en la alimentación, hay cierta regulación. En la cuna del liberalismo, que es Inglaterra, Gran Bretaña, los bienes esenciales tienen valores y precios de referencia, pero porque está analizada la cadena de valor. Acá no tenemos un análisis a fondo de la cadena de valor. Y hay muchísimos impuestos distorsivos, que es otro de los temas que nos debemos una reforma fiscal y tributaria, donde estos impuestos distorsivos, el más distorsivo de todo, que es los ingresos brutos, genera un efecto cascada en un producto que se produce en Misiones y se comercializa en Neuquén. ¿Por qué? Porque ese tránsito federal hace que en cada lugar tenga lo que es un 2%, termina siendo un 7 o un 8% del producto. Sumado a eso, los impuestos municipales, las tasas de seguridad y higiene, que también a veces tienen incidencias del 1 o 2%. Entonces, cuando vos vas a un supermercado y compras una bebida, 1 litro de leche o un paquete de pan lactal, tomás y comés un 50% de impuestos, promedio, entre un 44 y un 55%. 21% de IVA. Sí, pero tenés ingresos brutos. Claro. Es decir, tenés un portfolio de impuestos que no existe ningún... Argentina está entre los 3 primeros países, no con mayor inflación, con mayor presión tributaria. Y ese es un poco el tema. Si no comenzamos a bajar impuestos y realmente se hace una trazabilidad para que también la industria los baje, el productor de insumos los baje, hablan de la concentración muchas veces de la industria. No se habla de la concentración de los proveedores de insumos. Vos tenés, por ejemplo, el PET, lo que se utiliza para las botellas de plástico. Sí. El 89% es de una sola compañía multinacional. El caso de los envases larga vida, que es transversal a todas las industrias. Bueno, es una multinacional sueca que también tiene más del 80%. En el caso del vidrio, el 75% está en manos de 2 compañías, que es la misma corporación
es la misma corporación. El cartón creo que también. El cartón, bueno, entonces, a ver, ¿hacia dónde tenemos que apuntar? A generar fábricas de vidrio, fábricas de cartón, productores de insumos. Siderar, que es la principal proveedora de hojalata para hacer enlatados, por ejemplo, vende productos, el producto que vende está prácticamente un 15% más caro en dólares que en cualquier otro lado. Conviene importarlo de Ucrania, bueno, de Ucrania ahora se complicó, pero de China, de distintos, la materia prima, cuando se produce en Argentina. Entonces creo que el gobierno tiene que apuntar a eso, es decir, empezar desde la raíz para empezar a bajar costos y a bajar precios. Pero lleva mucho trabajo y mucho análisis de costo y bueno, obviamente hace falta la gente que tenga el expertise para hacerlo también, ¿no? Miguel, viste que en una época estaba Lita de Lázari que decía camine, señora, sí. camine, que era un clásico. Y no quiero que te vistas de Lita de Lázari, pero tenés mucha experiencia vos en el ámbito de la economía y del consumo. Te quería preguntar, para los que nos están viendo, ¿qué consejo le podés dar para que el salario no se le vaya en alimentos? Es decir, que puedan comprar todos los alimentos que necesiten y que les quede un resto. ¿Dónde hay que ir a comprar? Bueno, puntualmente, a ver, ayornándonos en los tiempos de Lita de Lázari, bueno, hoy hay muchísimas herramientas y aplicaciones donde la gente puede ver y comparar precios y un mapeo de precios en 200 metros a la redonda donde uno está. Y eso te lleva al camine, señora camine, es decir, ir y comprar donde conviene. Ahora, si son familia tipo o familia numerosa, con chicos, y tienen la suerte de tener un salario regular y ser empleados formales y tener un medio de crédito, una tarjeta de crédito, bueno, obviamente los mayoristas hacen que rinda entre un 15 y un 25% más la compra. Sí, sí. Y reservar justamente lo que es perecedero o lo que es estacional, frutas, verduras, lácteos, para la compra de cercanía. Si pueden ir a algún tipo de granja, o pueden ir granjas de venta, obviamente de proximidad, ¿no? O lácteos, o verdulerías, hay muchas verdulerías mayoristas también. Sí, en el conurbano hay cooperativas. Hay cooperativas, bueno, armar su agenda de compras en función de eso, y realmente la gente se puede ahorrar hasta casi un 25%, en algunos casos más, en lo que es la alimentación básica. ¿Qué ocurre? La incidencia de la canasta de alimentos en los sectores más vulnerables supera el 60, a veces el 70%. Entonces es donde Y los son jubilados, sectores que muchas veces no están bancarizados, que no pueden acceder a esto del mayorista que me claro, decías. exactamente. El Entonces, crédito, tener el efectivo, digamos, para ir a un exacto. Entonces, mayorista. acceden a un punto de cercanía. El punto de cercanía, obviamente, al comprar en un mayorista y un distribuidor, tiene un precio más caro. Que hay un agravante. Muchas veces las grandes cadenas de supermercados tienen un precio más caro que los puntos de cercanía. O sea que el markup, el margen de ganancia que se aplica en Argentina es muy alto, pero también eso conlleva, ¿por qué? Porque hay determinados riesgos, una cantidad de cargas tributarias y demás, y después los empresarios que tenemos en muchos casos son cuasi astrólogos y por las dudas y ven al futuro como que va a haber. Entonces, por las dudas, hacen un aumento de un 10, un 15, un aforo. Por el famoso costo de reposición, por si hay una devaluación. Exacto, eso es una de las excusas. Pero bueno, tampoco es cerrada, porque si hoy compramos un kilo de azúcar y sabemos que dentro de 12 meses ese kilo va a ser medio, vamos a poder comprar medio kilo porque tenemos un 50% de inflación, ese aforo no de manera tan virulenta, pero sí es lógico también que muchos lo hagan por ese costo de reposición, sin lugar a dudas. En definitiva, hay que planificar la compra y moverse. Planificar la compra, recorrer, analizar. Hay muchas herramientas hoy para saber cuántos están los productos y lógicamente, en caso de incumplimientos, denunciar en las distintas áreas, fundamentalmente en defensa del consumidor, ¿no? Para que, bueno, se sancione pero fundamental, sí. Y de cara ahora a este inminente acuerdo con el FMI, ¿se viene alguna mesa de trabajo con Feletti, mayoristas, minoristas? Veíamos en noviembre, diciembre, fue como una seguidilla de reuniones con farmacéuticos, sí, con supermercados chinos, pero ahora, ¿qué se viene en estos días? Hubo reuniones, más allá del tema del acuerdo, se acuerda o no se acuerda, el tema de precios e inflación en Argentina hay que resolverlo de alguna forma. Y desatarnos del dólar, porque el tema del dólar, ya sea dólar oficial o blue o lo que fuera,
que es otro tema, porque muchos insumos que teóricamente se deberían importar al dólar oficial, en realidad se importan con un dólar MEP o con un contado con liquidación, porque si no, no se puede pagar. Y los únicos que lo pueden hacer son las grandes compañías, que tienen filiales y sedes afuera. Entonces, claro, eso lleva a que haya mayor todavía concentración. Claro. Y obviamente ellos puedan acceder a determinados insumos y las pymes no lo puedan hacer. Entonces el gobierno creo que tiene que facilitar eso, facilitarle a las pymes menor presión fiscal y tributaria y mayor acceso a bienes de capital, a insumos que no se producen en Argentina. Hay cosas que se producen y cosas que no se producen. Y obviamente motivar y estimular para que se produzca, que se sustituyan importaciones, ¿no? Porque capacidad, en lo que respecta a recursos humanos tenemos, y en muchas partes, en muchas áreas de la industria también hay capacidad de producir cosas que hoy la estamos importando. Caso de químicos, por ejemplo. Para cerrar, la última pregunta. ¿Qué proyección de inflación de este año haces vos? Nosotros tenemos separado en lo que es la inflación habitual que se mide, obviamente está muy atado a lo que es tarifas reguladas, ¿no? Sí. Combustible, transporte, Energía. Que es lo que más va a incidir. La inflación es un 54% nos da a nosotros. Y en el caso de alimentos básicos, está entre 2 y 3 puntos más, casi un 60%. Es muy alta. De hecho, el gobierno ya, y la MENOF reconoce un 50%. Sí, sí. Es preocupante, sobre todo porque los salarios no van a aumentar un 60%. Y si no, el salario siempre corre detrás de la inflación. Por eso creo que es fundamental tener 3 o 4 ejes de referencia y en esos ejes de referencia tanto el oficialismo, gobierno y oposición se planten y se trabaje sobre eso, ¿no? Miguel, muchísimas gracias por venir. Muy claro. Gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, otro de los temas económicos del día, como te decíamos, es el tema de las criptomonedas, las estafas piramidales y todas las novedades que hay en la justicia vinculado a eso. Quédate, porque apenas volvamos de la pausa, te vamos a contar cuáles son las causas que están en la justicia contra Generación Zoe y un especialista nos va a dar consejos de cómo evitar caer en ese tipo de estafas. Quédate que ya volvemos.